Dios Todopoderoso, tú levantaste a Jesús de la tumba y Él destrozó el poder del pecado y la muerte, pero confesamos que seguimos cautivos en nuestros miedos y temores y obligados a hábitos que nos impiden disfrutar de una nueva vida en Cristo. La indiferencia controla nuestros corazones y buscamos consuelo en lugares que no nos corresponden en lugar de la justicia que tú nos demandas. Nos aferramos al dolor, al resentimiento y la decepción y rechazamos la libertad que viene con el perdón. Perdónanos, oh Dios, y restáuranos a la alegría y la nueva posibilidad que nos has prometido en Cristo, nuestro Señor resucitado. Amén. Hermanos y hermanas, escuchen las buenas noticias. ¿Quién está en condiciones de condenarnos? Solo Cristo. Pero Cristo murió por nosotros. Cristo se levantó por nosotros. Cristo reina en el poder por nosotros. Cristo ora por nosotros. Amigos, crean las buenas noticias del Evangelio. En Jesucristo somos perdonados y liberados por la generosa gracia de Dios. La palabra bíblica del día de hoy la encontramos en la Biblia versión Reina Valera 1960 en Marcos capítulo 16 del versículo 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Y se espantaron, mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. El título del sermón de esta semana es No está aquí. Sermón que tiene como base el libro de Marcos 16 del 1 al 8. Vamos a orar, hermanos. Espíritu de poder y nueva posibilidad. Por medio de las Escrituras abre nuestra mente a la comprensión, así también nuestro corazón al amor y nuestras voluntades de llevar a cabo la misión de Cristo resucitado. Él, que es la palabra viviente de Dios en la tierra y en todo lugar. Amén. Los evangelios tienen diversos puntos de vista sobre el ministerio de Jesús. Por ejemplo, Mateo inicia describiendo las raíces de Jesús, pero también establece el contraste entre Jesús y la imagen que los judíos tenían del Mesías. Juan pone en relieve la naturaleza de Cristo y reconoce su humildad ante él. Por otro lado, Lucas habla de poner en orden la historia y demuestra un especial gozo en su relato. Y Juan, el apóstol del amor, describe a Jesús como Dios. Sin embargo, Marcos se alejaría del principio humano divino de la historia y se enfoca ahora en los acontecimientos, la acción, y narra en primer lugar el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué narra él el principio? Porque es el primer evangelio que se va a escribir. Y aquí parte toda la idea de lo que es los demás evangelios. Sí, la historia de Marcos es enfocada en el ministerio de Cristo,
su inicio en el ministerio y con un final satisfactorio. Sin embargo, muchos piensan que este final no está acorde a los cómodos finales que nos han acostumbrado a aquellas novelas o aquellos libros y fueron felices. Pero él no lo hace, como hemos visto en los últimos domingos. Marcos presenta solamente un resumen de su propia experiencia y de lo que a él, motivado por el Espíritu Santo, le gustaría retratar de su maestro y dar testimonio en su manera. Y entonces, para él ha sucedido un fenómeno en la tierra y el escritor está dedicado a compartir plenamente su impacto para trasladarlo a las futuras generaciones. Es lógico sentir algo de inconformidad al no ser satisfechos con esa información parcial, pero esto es lo que Marcos quería dar fe. Como hemos estudiado en otros libros, aún los más cercanos de los discípulos tenían diferentes percepciones de Jesús y esto, en lugar de contradecirse, hace rica la enseñanza de este evangelio. Retomando la información de Marcos, él ve mucha preocupación en los más cercanos a Jesús. Después de su crucifixión, la ansiedad, la preocupación aumenta después de que Jesús ha sido puesto en la tumba, ya que las personas cercanas no han terminado de preparar su cuerpo el día viernes, debido a una tradición judía que no lo permitía. El sol se ha ocultado y todos deben de dejar de hacer sus actividades para no ser encarcelados o simplemente aislados. Algunas personas que le amaban han sentido mucho pesar, tristeza, estrés, dolor por no haber finalizado el ritual del embalsamiento, y esto va creciendo a través de la tranquilidad del día del reposo. Déjeme y permítame hacer estos nombres, pero las Marías están tan ansiosas de volver entonces a la tumba con sus especiales ungüentos después del día de descanso. Ellas apenas pueden esperar el amanecer. Marcos no nos cuenta qué ellas hicieron durante la noche. Podemos nosotros imaginar que ellas no han podido dormir, a fin de esperar el nacimiento del sol y correr hacia la tumba en las horas tempranas, y así terminar de preparar el cuerpo del Maestro. Y así sucede, pero con una sorpresa. Al acercarse a la tumba, ellas se encuentran abierta la tumba y no encuentran a Jesús. Su disposición a ver, recordar, escuchar es nula. Lloran y se espantan y corren. Un momento, Marcos, ¿dónde está el resto de la historia? Si seguimos la Biblia, en su narración, notaremos que hay 12 versículos más para seguir disfrutando de ello. Historias ricas y maravillosas acerca de Jesús que aparece a María Magdalena. Luego, a otros 2 discípulos y finalmente a 11 discípulos como grupo, antes de regresar al cielo, pero me parece muy cortado, al parecer. Y él parece contestar a ello y dice: si acaso necesitan, hermanos y hermanas, una extra información, ahí estarán las historias detalladas de Mateo, Lucas y Juan, que van a poner más información que ustedes necesiten. Así como Jesús invita a Tomás a poner sus dedos en las heridas o en las llagas, o incluso otros evangelios van a narrar cómo comer pescado a la parrilla sobre el fuego abierto con Jesús. Al leer los otros evangelios, ese es el final de la historia de Pascua que todos los cristianos y todos los hermanos deseamos siempre escuchar. Cristo resucitado caminando alrededor, haciendo apariciones. Quizás algunos estaban esperando que también hiciera sanaciones y siguiera el ministerio, y que se realmente focalizaran aquellos que lo amaban, comiendo y conviviendo también con las demás personas. Sin embargo,
El Evangelio de Marcos nos da una visión totalmente diferente. En este Evangelio de Marcos no existe un final dramático, sino una tumba abierta que nos deja un acantilado y nos lleva a realizar preguntas de ¿por qué corre María? Déjenme contarle que las normas de la época judía no permitían tocar cadáveres durante el sábado, dado que Jesús murió durante el viernes y la celebración del sábado. Sus amigos y parientes no pudieron entonces preparar el cuerpo adecuadamente. Por ello, ellas están regresando a la tumba pasado el sábado, al salir realmente el sol. Para tal propósito, ellas tienen que madrugar porque el estado de descomposición del cuerpo de Jesús no va a ser fuerte como a mediodía. Las mujeres han sentido el deber y el gran peso de conciencia de preparar el cuerpo de su gran amigo. Pero esto debe de hacerse antes de que el calor aumente. Así que empiezan a correr hacia la tumba y en su camino una idea les sobresalta. Se preguntan, ¿quién moverá la piedra que está en la entrada del nicho? El sobresalto les hace pensar que todos sus preparativos y planificación no habían sido suficientes. El detalle, mover la roca que está cubriendo, que está bloqueando la entrada hacia la tumba. Y parece que Marcos le gusta resaltar que ellas habían olvidado ese acto. Me parece que él se goza o se está riendo sobre esa acción. Pero al mover esa roca es tan normal en aquella época y tan importante para poder seguir trabajando en el cuerpo de Jesús. Sin embargo, a ella se les había escapado de las manos. Al parecer, las mujeres sabían que la tumba estaba sellada y custodiada. Por ello, pudieron haber esperado que los guardias las ayudaran a mover la piedra y no preocuparse mucho de ello. La presión por llegar temprano aumenta a tal punto que los malos recuerdos del último viernes no están en sus prioridades. El pasado tampoco es importante. Lo más importante es su presente o futuro inmediato. Esa pesada piedra cortada a medida había que rodarla por una pequeña bajada a su destino sobre la puerta de la cueva. Esta piedra tenía como objetivo de sellar la tumba y evitar que el cuerpo fuese tocado. Empujar la roca por una persona pesada y grande hacia arriba en la pendiente significaría trabajar contra la ley de la gravedad. Mover esa piedra resultaría ser un milagro. Pero un momento, ellos se acercan a la tumba. Algo sorprendente ha sucedido. Cuando las Marías llegan a la tumba del jardín, se sorprenden al encontrar la piedra ya retirada. Pero esto no les trae consuelo, solo aumenta su preocupación y molestia. ¿Quién habría hecho algo así?, se preguntan. ¿Cómo lo habrán hecho? A este punto las mujeres han olvidado lo que Jesús les había confiado cuando estaba en casa, cuando comía con ellas. Sin embargo, la sorpresa, la tumba está vacía y abierta. Las mujeres entran en la tumba. En esas tumbas hay dos pequeñas habitaciones talladas de piedra en las laderas de la roca cerca del golfo. Hay una pequeña cámara justo dentro de la entrada y se abren en el lugar donde se colocaría un cuerpo. Los cuerpos no fueron embalsamados después de la muerte, pero fueron colocados en un lugar donde podían descomponerse sin ningún problema. Las especies que se habían usado el viernes debían cubrir el olor a descomposición, pero esto solo por un tiempo, quizás por un día. Sin embargo, ellas sabiéndolo llevaban consigo un poco más a fin de poder finalizar su tarea. En esas tumbas habría lugar para que 2 o 3 cuerpos ocuparan la tumba a la vez. Jesús debe de haber sido puesto en el lugar a la izquierda porque un joven vestido de blanco estaba ocupando el lugar de la derecha. Según los otros evangelios,
Ese joven sentado al lado derecho es un ángel. Ciertamente habla con más autoridad de lo que haría un humano. Y sabe cosas que las mujeres no saben. Ahora, la decepción y preocupación se eleva de nuevo. No hay cuerpo. Hay un extraño en su lugar. Todo se vuelve confuso. Marcos cuenta que las mujeres están experimentando más que preocupación por posibles vándalos o ladrones del cuerpo de Jesús. El Evangelio nos cuenta que encuentran a un joven sentado al lado derecho en la tumba y se espantan. Quizás creían que otro muerto estaba sentado y se espantaron. Después de este terrible episodio, ellas empiezan a reconocer que lo que están viendo es evidencia de algo más, del más allá, de un conocimiento superior al humano. Se dan cuenta de que están escuchando un mensajero de Dios, y cualquier encuentro con un mensajero y con el Dios viviente es motivo de miedo y temblor. Este mensajero va a utilizar las mismas palabras que se han utilizado en los encuentros anteriores con los humanos. No temas. Por lo general, así es como los ángeles comienzan su conversación con los humanos. Pero ellos empiezan entonces a dialogar. Y le dice este ángel a las mujeres: ¿buscáis a Jesús de Nazaret que fue crucificado? Ustedes dos están en la tumba correcta. Este es el lugar. Sin embargo, Él ha resucitado. Al parecer, esa aclaración fue necesaria para ellas dos. Él no está aquí. Y finalmente, para convencerlos, mira, ahí está el lugar donde ustedes lo pusieron. Esas pobres mujeres ni siquiera tienen tiempo para pensar en la información. Antes de que el mensajero les dé una orden de ir, diles a los discípulos y a Pedro que Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verás, tal como Él te dijo. Algo que resalta en este relato, precisamente de Marcos, es que el mensajero dice los discípulos y Pedro, separando así al discípulo que había negado ardientemente a Jesús. Juan, comprendiendo el significado de esto, en el capítulo 21, narra un encuentro adicional y conmovedor con Jesús y Pedro. En este encuentro, el maestro restituye específicamente al discípulo que lo había negado. Hablando de esto, leí el testimonio de algunos misioneros y estudiantes que fueron a Israel y se encontraron con una persona a quien se describe a sí mismo como un palestino, árabe, cristiano, israelí. Pero cuando él se encuentra con los misioneros, los turistas y estudiantes y otros, se apresura a decir que no nació en ninguna de estas ciudades alrededor de Israel. Chacor ha trabajado por la paz entre Israel y árabes a lo largo de su vida. Ahora que está retirado, pasa su tiempo en donde se construyó una escuela para todos los niños cristianos, musulmanes y judíos. Y ahí se atienden a las tres diferentes clases de personas. Antes de compartir sus pensamientos con los asistentes, les pidió que respondieran algunas preguntas. ¿Por qué han venido a Tierra Santa? Sorpresa. No hubo respuestas. Así que siguió preguntándoles: ¿por qué ustedes están aquí? ¿Vinieron ustedes acaso a buscar a Jesús, el que fue crucificado? Déjenme contarles, Él ha resucitado, no está aquí. No se espanten tampoco, Él se ha ido. Pero él sigue un poquito más allá de la conversación de Marcos y les hace una pregunta actual. ¿Acaso ustedes no conocen el Evangelio? No está aquí, Jesús no está aquí, Él se ha levantado, les ha enviado a difundir las buenas noticias en todo el mundo.
Entonces ustedes turistas y personas extranjeras, ¿qué hacen acá? Vayan y háganlo. Si bien es cierto, Él está acá, pero podría estar en cualquier lugar también. ¿Acaso ustedes también han olvidado las cosas que Él les ha ordenado? Chacor era para los visitantes como ese joven esperando a las mujeres en la tumba. No era cómodo escuchar las preguntas de Él. Y era aún menos cómodo escuchar su llamado urgente de tomar acciones y también ser obedientes con lo que Jesús ha demandado a su pueblo. Escuchando esas preguntas y reflexionando, podía entender por qué las mujeres estaban asustadas. Pero ¿por qué Marcos decide dejar que la historia termine en este momento con las mujeres huyendo demasiado temerosas al hablar? Tal vez Marcos tenía la intención de escribir más. Tal vez lo hizo. Y ese final desapareció antes de que hubiera copias hechas de él. La mayoría de los maestros piensan que Marcos sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero si Marcos quisiera sorprender a sus lectores con un final cortado y en seco, lo habría hecho y habría sido genial que la historia se hubiera detenido justo después de ese versículo 7 en el anuncio de su resurrección. Por alguna razón no lo hace. Marcos nos sigue contando algunos versos más. Nos dice que las mujeres están aterrorizadas y se escapan, sin decirle a nadie nada de lo que acaban de ver. Y ese es el final de la historia según San Marcos. Pero me pregunto, ¿qué pasaría si Marcos escribiera un final incompleto a propósito? ¿Y si dejara la historia colgada del miedo y del fracaso por una razón? Tal vez Marcos sabía que ninguna historia sobre la muerte y la resurrección puede tener un fin con fuegos pirotécnicos. Tal vez quería decir que esta historia aún no ha terminado. Si alguien puede usar su Biblia y buscar el primer versículo de Marcos en el capítulo 1, versículo 1, del cual nunca podemos sentarnos a tomar un café y pensar y analizar lo que dice. Y ese versículo dice así: este es el principio del Evangelio sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Él no dice: este es todo el Evangelio. Tal vez Marcos ha dejado el final abierto para que podamos seguir escribiendo y continuar la historia y narrar nuestra propia experiencia con Dios, el que ya está resucitado y que no espera que le busquemos nunca más en una tumba. La lectura detenida o de detalles nos cuenta un mensaje persistente de dos partes a lo largo de Marcos, que llega a su máximo aquí al final. La primera parte es que aquellos que están más cerca de Jesús a menudo no entienden ni entendemos lo que significa que Él es Hijo de Dios. Incluso cuando Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, no entiende lo que eso significa, ya que fueron y hemos sido educados de diferente manera y eso también los hace y nos hace ciegos. Y solo repetimos lo que los demás nos dicen. Cada vez que los discípulos o los líderes religiosos pierden o perdemos el punto de vista del Evangelio, pierden o perdemos la oportunidad de saber de compartir buenas noticias. Y como dice el verso, una vez más, Jesús nos reprocha nuestra incredulidad y dureza de corazón por no haber realmente creído en su resurrección. La segunda parte del mensaje es que aquellos que entienden quién es Jesús no son testigos confiables. ¿Por qué dice eso? Los demonios lo reconocen, pero los cristianos no podemos contar con el testimonio de un demonio para llevar el Evangelio. En términos humanos también el centurión, cuando estaban crucificando a Jesús, se da cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Pero ¿quién va a confiar en
en el testimonio de un romano en la Palestina del siglo I. Y además, los testigos confiables, como dice al final el del Evangelio de Marcos, los discípulos, las mujeres que han sido más fieles, siguen el modelo de su tiempo. Y sabiendo que Jesús resucitaría, salen corriendo. Olvidan lo que Jesús les había dicho y también olvidan quién era Jesús. Así como nosotros muchas veces olvidamos quién es Jesús. Así ellas y todos terminan huyendo. Se escapan. Demasiado miedosas y miedosos de decirle a alguien las buenas noticias, de compartir su experiencia con Dios, ya que no le contaron a nadie lo que habían visto. Y eso nos deja el chance, así, los testigos menos confiables de todos, sí, a estos 10 o 15 seguidores que estamos acá, de atrevernos a contar el resto de la historia. No necesitamos más que nuestra propia experiencia con Dios para decir esa historia. Porque esa historia no ha terminado en la tumba vacía, no ha terminado en la resurrección, sino que continúa en el día a día, empezando acá en Toronto y en cualquier punto de la tierra. Estaba leyendo a Loos, él es un teólogo, y parafraseándolo, parece sugerir que la narración de la resurrección no es una conclusión, es una invitación, hermanos. Y el triunfo de Jesús sobre la muerte, el pecado y el odio no es de lo que se trata el Evangelio de Marcos. Más bien, el Evangelio de Marcos consiste en prepararnos para vivir con vidas de resurrección y continuar la historia de la redención del mundo por parte de Dios. Así a todas las generaciones, Marcos nos invita a seguir escribiendo y viviendo y testimoniando qué ha pasado después de encontrar esa tumba vacía. El Evangelio termina su historia para que podamos recoger el desafío de dar testimonio de la resurrección. No importa lo indignos que nos sintamos, no importa cuán poco confiables para compartir y predicar la buena noticia nos veamos a nosotros mismos. Lo importante es seguir narrando, compartiendo y escribiendo el Evangelio de Marcos, que aún no ha finalizado. Hermanos y hermanas, el Señor ha resucitado, alabado sea el Señor, Él está resucitado. Pero sigamos escribiendo la historia como testigos de esa verdad, y como tales testigos sabemos que nuestra fe no depende de quiénes seamos, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, ahora Jesucristo nos invita a su banquete celestial. ¡Aleluya! Mantengamos la fiesta compartiendo el Evangelio real, demostrándolo con nuestros hechos. Amén. Ahora, hermanos y hermanas, mantengamos a todos los enfermos del COVID, aquellos que están en las fronteras sin ningún rumbo, a estos inmigrantes que han sido descalificados como quizás humanos de tercera o cuarta clase, aquellos pobres que están en las calles de Toronto o en cualquier parte de las grandes ciudades. Mantengamos nuestra actitud de compartir alimentos, oraciones y, ¿por qué no, una palabra con ellos? Así que les invito a orar continuamente para que este mal empiece a menguar y nos podamos reunir como hermanos y hermanas y darnos un abrazo al final del año. Hermanos y hermanas, les pido que hoy en este momento agachen su cabeza y vamos a orar. Ahora, hermanos y hermanas, que el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.